Estimado amigo o hermano, lo que a continuación escuchará y mirará quitará el velo que por mucho tiempo han puesto las costumbres paganas de este siglo. A continuación presentamos el origen de la Navidad. La Navidad es una estación de reposo y alegría para la gente, un tiempo para detenerse y deleitarse y armonizar las relaciones familiares y de amigos. Afuera las ciudades están llenas de magia y dentro del hogar es transformado en una carretera donde se contempla la magia de la Navidad, los árboles y las flores adornando los dinteles de las puertas y aquel fruto, el mixto que adorna las puertas de la casa, y el árbol en medio de la casa, que es una señal de magia y alegría para la familia. Además, el fuego dentro de la casa trayendo calor sobre la familia. Y no podemos olvidar los presentes o regalos y los calcetines sobre la chimenea, los cuales se ponen ahí para que Santa Claus los pueda llenar de regalos a la medianoche, en la cual se celebrará el nacimiento del niño Jesús. Pero usted se ha preguntado en verdad qué tiene que ver Santa Claus con el nacimiento de Jesucristo y por qué traemos dentro de la casa árboles para decorarlos con luces y por qué se llenan los pasillos de las casas con hojas. ¿Se ha preguntado por qué se practican estas costumbres? No aparece en la Biblia que José y María hubiesen practicado este tipo de costumbres en Belén. Miles de años antes del nacimiento de Jesús, la gente ya celebraba esta fiesta. Santa Claus y todas las cosas que se hacen en la Navidad es todo parte de costumbres y ritos paganos de hace mucho tiempo, las cuales celebraban no el nacimiento del niño Jesús, sino el nacimiento de un nuevo año. Ritos que enviaban a dioses del más allá para que ellos combatieran las fuerzas de las tinieblas. Ritos que desataban fertilidad sobre las mujeres y otros tipos de poderes del más allá, y aún ritos donde supuestamente declaraban paz para la tierra y buena voluntad para los hombres. Se pone fuego sobre las chimeneas para tener calor, luz y recrear el ambiente, que quizás aparte de la comida es una de las cosas más importantes, especialmente siendo este el tiempo más oscuro y frío del año. Y se hace como la gente en Mesopotamia lo practicó 4000 años antes de Cristo. En ese entonces la gente no podía negar la conexión oscura entre el sol y la vida. En el verano el sol es muy fuerte y la grama se marchita, pero cuando el verano se traslada al otoño, el poder del sol comenzaba a disminuir, como si alguna influencia detuviera su energía. El aire era diferente y las hojas comenzaban a caerse de los árboles. Se creía que si no se hacía algo pronto, los poderes de las tinieblas comenzarían a destruir el sol y las tinieblas comenzarían a reinar. Concerniente al origen del sol, se creía que la Navidad tenía que ver mucho con el sol, y la tierra podía convertirse en un lugar desolado y sin vida. Por eso se adoraba al sol. En el principio Magog, jefe de los dioses que derrotó a espíritus de la oscuridad. Según la creencia, él había formado el mundo, pero cada año las tinieblas tomaban más fuerzas, y cada año Magog bajaba al abismo para pelear contra la fuerza de las tinieblas, y se desataban, según la creencia, una poderosa batalla para salvar al sol. Y la gente sobre la tierra esperaba preocupada que tal vez esta vez Magog sería derrotado. Entonces se creaba enormes fogatas para ahuyentar las tinieblas y crear suficiente energía y luz para inspirar al sol, y hacían o creaban imágenes de los enemigos de este dios Magog, y tiraban estas imágenes en el fuego, y miraban cómo las llamas del fuego convertían las imágenes en ceniza. El rey mismo se suponía que tenía que acompañar al dios Magog y pelear juntamente con él contra los malos espíritus, pero para hacerlo él debía de morir primero, mientras otro rey tomaba su lugar en la tierra. Mientras tanto, el rey ordenaba que un delincuente tomara su lugar, vestido con el traje del rey. Al delincuente se le daba todo lo que anhelaba. Era bueno mientras la fiesta durara,
Pero cuando el festival se terminaba, este era sacrificado. En aquellos días se creía que la sangre era la misma esencia de la vida, la misma esencia de la fertilidad, y era un regalo dado por los dioses, y que la sangre traía fertilidad sobre la tierra. Y aunque la escasez estaba en aquellos días, ellos creían que cuando la sangre fuese derramada, traería fertilidad sobre la tierra donde había sequía. Tierra fértil y cosecha abundante era lo que traería la diferencia sobre toda una comunidad. Cuando los sacerdotes anunciaban que el dios Magog había ganado la batalla en el abismo, todos comenzaban a celebrar, a festejar su victoria, y celebraban con luces y el intercambio de regalos y presentes, y la gente salía y danzaba y comían en abundancia. Todo era parte de la gran celebración del nuevo año. Las ideas y costumbres de estas grandes civilizaciones de los hombres de Mesopotamia corrían por toda Europa, y estas celebraciones se añadían a toda cultura que tocaban. Entonces le tocó a los romanos el turno para también convertirse y adaptarse en estos rituales paganos, como una gran fiesta llena de orgía llamada la fiesta de Saturno. En la celebración o fiesta de los romanos, llamada Saturno, el dios Saturno, dios de los romanos, tomaba el lugar del dios Magog. Él era el anfitrión de la celebración, pero los rituales eran los mismos. La idea de festejar una era de oro preparaba el ambiente de los tiempos, donde Saturno, un monarca muy bueno, según la costumbre, donde todos eran iguales y todos estaban alegres, era un tiempo de buena voluntad hacia todo. Las escuelas estaban cerradas, no se podía pelear ninguna batalla y nadie podía ser castigado. Como el poeta Lucano lo dijo, todo asunto de negocios en empresas está prohibido durante las fiestas, porque es tiempo de deleite, tiempo de festejar, tiempo de celebración. Nadie debía ir en pos de sus aspiraciones durante este tiempo. Todos los hombres eran iguales, los esclavos como los libres, los ricos y los pobres. Ningún tipo legal se podrá llevar a cabo durante este tiempo. Solamente asuntos que lleven deseos de la carne se podría realizar. Amos y esclavos intercambiaban lugar, y toda regla o ley en esos días tomaban a uno de ellos para hacerlo rey. Su palabra era ley, y él ordenaba a sus invitados a que realizaran todo tipo de actos vergonzosos, y como dijo el poeta, todos debían de complacer al rey. Todos andaban desnudos, tomaban a la mujer que ellos querían levantándola en sus brazos. Ahora bien, en Roma estos reyes no eran sacrificados después de la fiesta de Saturno, como en otros tiempos. Los soldados usaban un método como tipo lotería, y a través de la elección de los dioses, ellos sabían quién de ellos sería su próximo rey. Durante todo un mes el elegido era complacido en todos sus deseos, pero cuando esos días terminaban, él tenía que pararse sobre el altar y matarse él mismo. Pequeñas muñecas eran dadas a los niños, especialmente las niñas, y lamentablemente, este tipo de regalos hacia los niños, es triste decirlo, que era parte también de un rito pagano, donde se mataban a los niños, porque según la creencia, Saturno era un dios que se comía a sus propios niños, y su dios amigo era el dios Baal, y Baal tenía una chimenea llena de llamas, de fuego, y estos niños eran lanzados y morían ahí. Afortunadamente, durante el tiempo y los años, las costumbres cambiaron, ya que en vez de dar niños como regalos, ahora los niños recibían los regalos. Después esta fiesta fue conocida como Juvenelia, que significa la fiesta de los niños. Unos días después, comenzaron con una fiesta concerniente al nuevo año, y una deidad que ellos adoraban. Tenían dos caras, que representaban una cara mirando al pasado y la otra al futuro.
El 1 de enero era año nuevo. La gente se vestía con disfraces y salían a las calles danzando y bailando y se daban el uno al otro algunos presentes para la buena suerte. Originalmente eran confites o dulces o frutas. Después eran pasteles de buena suerte. Pasillos enteros eran decorados con hojas de árboles. Y con estas hojas de árboles se creía que se podía ahuyentar los espíritus inmundos que querían entrar a los hogares de las personas. Así fue como un escritor del siglo XV lo describió. El Festival de los Keilen es celebrado en todas las fronteras y límites del Imperio Romano. En todas partes podemos ver las hojas de los árboles, decorando fuera y dentro de las casas, y se podían ver dentro de la casa de los ricos, pero también aún dentro de la casa de los pobres, comida en abundancia. Se ponía en las mesas de las casas de las familias y sobre todo el impulso de gastar la moneda que había podido ahorrar durante el año. De repente se convierte en algo extravagante. No solamente las personas se hacen generosos a sí mismos, sino a otras personas también. Un río de regalos se ve presente en todas partes. El Festival de los Keilens va más allá de los festivales del año. Así se les da la oportunidad a los hombres para que se entreguen a sus deseos lascivos. Al borde del nuevo año, muy pocas personas van a dormir. Muchas personas van a las calles para festejar y alegrarse. Pregunto, ¿no es así como se celebra la Navidad hoy? ¿Pero por qué la generosidad y la extravagancia de regalar presentes en esta época del año? Esto era como comprar un seguro para un año de prosperidad y bendición. Esa era la idea, un año próspero, un año de bendición. En el comienzo del nuevo año, la gente actuaba de la manera que querían que el año próximo fuese para ellos. Tanto aseguraban la prosperidad y comiendo y bebiendo de una manera extravagante, aseguraban mucha comida y bebida durante todo el año. Pero la costumbre más rara de los Keilen fue una que trajo error a la iglesia cristiana de aquel entonces. En aquellos días los impíos se vestían con disfraces de imágenes deformados en hombres miserables, con rostros de animales, rostros de personas deformadas que dieran vergüenza al caminar por las calles. Otros se vestían como vacas, otros se ponían la cabeza de bestias, alegrándose por creer que se habían transformado en estas imágenes, de tal manera que no se miraban como hombres, sino como bestias. Se veían en las calles hombres vestidos de mujeres y mujeres vestidos de hombres. Los hombres querían parecerse a las mujeres y las mujeres a los hombres. La costumbre actualmente, desde aquel entonces, de vestirse en forma de animales y vestirse como mujeres, los hombres de manera deformada, con estos disfraces, fue originalmente traída de la costumbre de los griegos, de Alemania y de Inglaterra, aún antes que los romanos adaptaran este tipo de costumbres. Estas tradiciones y costumbres tienen un pasado muy oscuro, lleno de mucha maldad, aún con misticismo y magia en las cosas. Todo esto era parte de los festivales y costumbres de aquel entonces. Y aún así, durante los rituales romanos, para la gente de aquel entonces, era un tiempo de festejo, de mucha alegría. Era un momento para apartarse de los quehaceres del diario vivir. Todo lo que se debía hacer, se hacían antes que vinieran estos festejos. Los graneros estaban llenos, los animales eran sacrificados. Entonces el tiempo estaba propicio para celebrar, porque como había poco que hacer, estos festejos duraban días y estaban llenos de actos, bebidas, comidas y aún sexo, con el propósito de ahuyentar los espíritus malignos, porque según la creencia, el invierno era el tiempo donde la oscuridad y la muerte reinaba sobre la tierra.
y se creía que durante el invierno venían espíritus de otros lugares y que caminaban entre los vivos. Durante el invierno, los pinos simbolizaban la vida entre los hombres. Se creía que el árbol tenía energías y poderes místicos, y se creía que los pinos contenían la energía del sol y de todo lo que crecía. Durante el invierno se creía que tenía una fuerza mágica, una fuerza espiritual que simbolizaba abundancia, vida y fertilidad, y tenían fuerza sobre los poderes de las tinieblas y sobre los poderes de la muerte. Y entonces la creencia era que traer el pino o árbol dentro de la casa habría de ahuyentar los espíritus que querían entrar en los hogares de las familias. Y se creía que el árbol traería prosperidad y bendición al hogar. El pino que no tenía frutos se decoraba con luces u otro tipo de fruto dentro de la casa. El mesoto, que era un fruto que daba un árbol específico, se creía dentro de la clase sacerdotal de los celticos de aquel entonces. Lo llamaban el fruto de la sanidad. Se creía que este fruto no solamente sanaba la esterilidad de la tierra, sino también la impotencia en los hombres, y se creía que si se ponía este fruto sobre las puertas de la casa, habrían de huir los relámpagos y los espíritus malos. Como este fruto en sí no tiene raíces en la tierra, entonces la creencia era que este fruto venía directamente del cielo. Por eso se creía que el poder divino venía de este fruto, porque su fe era que venía directamente del cielo. Entonces, al poner este fruto en el árbol de pino, se creía que tenía muchos más poderes divinos. Para los griegos, el pino era sagrado. Cuando un relámpago tocaba un árbol, se estaba transfiriendo poder al árbol de parte del dios Sol. Al sexto día de la luna, todos vestidos de blanco, el sacerdote subía al árbol y cortaba el fruto del mesoto. Se tiraba en una sábana para impedir que el fruto tocara el suelo y conservar el origen divino según la creencia de entonces. También para los romanos, el mesoto era sagrado, igual que los griegos. Su creencia era que el mesoto fue creado a través de un relámpago que tocó a un pino, y esto produjo el fruto que se creía que traería fertilidad a la tierra. Otra creencia de los romanos y los griegos era que toda persona que pasara debajo de este fruto era besado por la diosa de la fertilidad y que eran bendecidos con poderes sexuales. Hoy en día, besarse debajo de ese fruto es una excusa para robar un beso de otro. Pero estas fiestas rendían culto a los dioses paganos de aquel entonces, como el sol. Es por eso la costumbre de estar alrededor de la chimenea o fuego, porque su origen es de origen pagano, donde se rendía culto a los dioses paganos de aquel entonces. Y si el fuego se apagaba, el castigo era sentencia de muerte. El último día del año, los celtas creaban enormes fogatas para ahuyentar a los espíritus, mientras el dios de los muertos tomaba las almas de las personas que habían muerto en ese año. Sacrificios eran hechos, y todo esto asegurando, según la creencia, a las almas un viaje seguro al otro mundo. Los caballos eran sacrificados, pues se consideraban sagrados, y aún los seres humanos, mayormente delincuentes, eran puestos dentro de rejas creadas con imágenes de gigantes o bestias, y eran quemados vivos dentro de estas jaulas. Los dioses se alegraban y las almas llegaban al otro lado del mundo de las tinieblas seguros, y las personas celebraban aún con sexo en estas fiestas, y aún los espíritus de los antepasados eran invitados para que fuesen parte de esta celebración. Y cuando la fiesta terminaba, las personas se vestían con disfraces de los muertos, pues creían que ahuyentaban a los espíritus del vecindario a través de sonidos muy duros y platillos y tambores y bocinas, los cuales vemos en los desfiles de hoy, que tiene su origen en aquel tiempo como el carnaval. La iglesia de aquel entonces estableció que este tipo de festejos se hiciera durante el mes de noviembre. En Escocia, el festejo tenía otro nombre. Presentaban la revolución del sol,
Y como el festival de Saturno de los romanos también celebraban al mismo sol, y como en este festival de Escocia un árbol era cortado y llevado dentro de una casa y quemado con el propósito que su llama no se apagara, se creía que durante se quemaba, espíritus ancestrales estaban presentes en estos ritos y que eran honrados al tirar frutos y comidas dentro de estas llamas. El dios Odin era el dios sabio para los célticos. Su esposa, según la creencia, era la diosa de la fertilidad, y su hijo era el dios del relámpago o dios del trueno. Según la creencia, este dios se creía que vivía juntamente con los espíritus de los bárbaros valientes de aquel entonces. Pero en la noche del 21 de diciembre se creía que todos estos espíritus regresaban de nuevo a la tierra para reunir las almas de la gente que había muerto durante todo el año. Esta era la creencia de los celtas antiguos. Odin, con su barba blanca y larga y sobre su caballo blanco, ordenaba una cacería castigando a los niños malos y ahuyentando los vientos huracanados. En esa noche, la gente de Holanda salía y ponía sus ofrendas en las calles para el caballo del dios Odin, y ponían comida en las calles de Holanda para los espíritus, y aún algunas costumbres que se practicaban en la Navidad van más allá de las religiones de los célticos y de la creencia de los romanos, y aún más allá de la creencia de diversos dioses, que se creía que los animales, plantas y otras cosas eran reencarnaciones de dioses. En ese tiempo, el misticismo era creído como realidades, pues se creía mucho en la brujería, el origen de la Navidad. En la era del bronce, en el continente europeo, vivió una gente pequeña de piel oscura que sobrevivía matando animales y recogiendo frutas. En sus creencias, los dioses tomaban figuras de animales o de la naturaleza, y sus chamanes se vestían con cabezas de bestias o ganados, de manera que estos vestidos que se ponían tenían como costumbre poner sobre su cabeza cuernos, que más adelante la iglesia adoptó como figura del diablo, que en aquel entonces simbolizaba un personaje bueno, que en verdad fue la primera encarnación de Santa Claus. La matanza de un animal o una planta sagrada no era un sacrificio para un favor de un dios, sino que era un sacrificio de sacramento, así como el comer la sangre y el cuerpo de Jesucristo en la iglesia. Se creía que vida estaba dentro de estos animales y plantas y que eran bendecidos. El comer y beber la sangre del animal era un contacto actual, según la creencia, con la vida divina, y bendiciones eran añadidas a través de este contacto eterno. Ser rociado con la sangre de estos animales que eran sacrificados según la creencia traía bendición a la casa y sobre la familia. Entonces, en la creencia, unos gigantes de la estatura de unos 6 pies de alto entraron en el mundo de la gente pequeña, y muchos de sus sacerdotes se mezclaron con estas gentes extrañas que se creía que eran brujos o hechiceros, que vinieron al mundo de la gente pequeña y se contrataron estas personas creyendo que dentro de ellos habían poderes divinos. La mayoría de los hogares ingleses tenían a brujas como parte de su personal, pero cuando se comenzó la cacería de brujas, el remanente de la gente pequeña fueron obligados a huir a las selvas y bosques. Al final desaparecieron, casi convencidos y desalojados de sus conquistadores. Expertos en cacería, vestidos con trajes verdes, se mezclaron fácilmente con el escenario que estaba a su alrededor, apareciendo y desapareciendo en segundos. Todo esto hizo que una nueva creencia se levantara de entre ellos, que la gente pequeña o enanos tenían poderes sobrenaturales y que causaban enfermedades y que eran vengativos, destruían cosechas, quemaban casas, los niños eran robados, las personas eran asesinadas. Eventualmente las personas apaciguaron el terror de la gente pequeña o enanos dándoles comida,
Sus herramientas eran hechas de madera, por lo tanto no hay evidencias que hayan existido. Solo existen historias y fábulas de esta gente o de esta raza. Eran conocidos como duende o enanos, que en otros países tenían otro nombre. Hoy en día estos duendes han sido creados en la mentalidad de mucha gente que creen que son malos y que vienen del inframundo. Y para este tiempo de la Navidad, en Escocia, la creencia es que el que trae los regalos es un duende, que es conocido como el jefe de la gente pequeña, o sea, un demonio, que según la creencia es un personaje que se viste todo de rojo y una barba blanca, que es el jefe de los enanos, que viene todos los años y que los niños hacen todo lo posible para mantenerlo feliz y alegre. Y en Norteamérica todos saben que este personaje vive en el Polo Norte. Ahí son empleados los enanos en la maquila de Santa Claus, haciendo juguetes para los niños, según la creencia del mundo. Para el tercer siglo, los jerarcas de la Iglesia Católica levantaron sus manos en desesperación, no pudiendo en sí finalizar el festejo al dios Saturno, ya que era demasiado popular. Por lo tanto decidieron adoptar el festejo pagano, porque de alguna manera, según ellos, los enlazaba o unía con creencias cristianas, y así poder reorientar el festejo pagano hacia el hijo de la cristiandad, Jesús. Y se eligió la fecha del nacimiento de Cristo, que podía combatir contra el festejo de esta fiesta pagana, que era el día 25 de diciembre, un día sagrado, no solo para los romanos, sino también para los persas, que adoraban el sol y celebraban el retorno de la fuerza del sol, que en esos días era el rival más fuerte de la cristiandad. Decorando casas y edificios, explicaba el texto, donde hablaba el profeta Isaías, que la gloria del Líbano había de venir. Así el árbol del pino había de venir para hermosear el lugar del santuario, que la verdad concerniente al árbol es que debía de traer vida, como la iglesia creía que había de traer la vida, el nacimiento de Cristo al mundo. Y el símbolo de lo redondo traía a memoria la corona de espinos que fue puesta sobre la cabeza de Cristo en la cruz. Ahora, estas hojas representaban la vida eterna y los frutos rojos representaban la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El color rojo también simbolizaba, según la creencia, el amor de Dios presente en el corazón de los fieles. Sus hojas recuerdan la corona de espinos. Después, en la Edad Media, el fruto de ese árbol se creía que ahuyentaba la presencia de brujas. Entonces la hoja del holly era la hoja única y escogida para fabricar esta corona, que hoy en día se conoce como simbolismo de la fiesta de Navidad que conocemos en este tiempo. No solamente el fruto del árbol de Navidad, como nosotros lo conocemos, comenzó en Alemania en el año 717, cuando un personaje llegó a la Alemania para convertir a los paganos, resignado en terminar a los impíos. Él cortó, según la creencia, uno de la llama del fuego para simbolizar la llama de los adoradores paganos. Él puso un árbol en ese lugar y declaró que ese árbol sería su nueva confesión de fe. Y por tanto esto sucedió el 24 de diciembre, y aún la cristiandad de aquel entonces tomó los festejos del fuego. La idea de intercambiar regalos se tomó cuando los sabios del Oriente trajeron presentes para adornar al niño Jesús, que estaba en el pesebre, y la idea de cantar en la Navidad se toma de los ángeles que adoraban cuando el nacimiento de Cristo, aunque se sabe que es solo un disfraz del engaño. Para el siglo XVI se cantaba solo en la Navidad, y lo cantaba el obispo y sus ministros, y los cantos se cantaban, solo se enfocaba la historia de la Navidad. Pero el cantar se hizo popular en las gentes. Después se comenzó a cantar en las calles y más después en los lugares públicos. Los cantos en sí no solamente se enfocaban en el nacimiento de Cristo,
sino en sí, en la Navidad. Luego la iglesia trató de cambiar el festejo de la Navidad y pusieron una nueva imagen de ellos mismos para el festejo de la Navidad, que se llamó San Nicolás, que en sí no tuvo mucho éxito. San Nicolás nació en el país de Turquía, conocido así actualmente, y cuando sus padres murieron, su tío le dijo a Nicolás que ingresara a un monasterio cuando él entregara todas las posesiones del mundo. Sucedió en su tiempo que una familia vecina, 3 muchachas, muy pobres, sus padres no podían mantenerlas porque sus posibilidades o patrimonio era muy poco. La mayor decidió entrar a un prostíbulo para mantener a sus 2 hermanas. Cuando San Nicolás oyó el plan de estas 3 hermanas, puso unas monedas de oro en una bolsa y esperó hasta la mañana. Y salió a la calle, y en la mañana una de estas hermanas encontró esta bolsa con oro dentro de ella. Otros dicen que estaba dentro de unos zapatos. Otros dicen que dentro de sus calcetines. La próxima noche sucedió lo mismo. A la tercera noche, el papá esperó y encontró a Nicolás depositando un calcetín lleno de oro, donde estaban estas 3 hermanas durmiendo. Nicolás le rogó al padre de las hermanas no decirle nada a ellas, pero el padre agradecido tuvo que decir algo, porque hasta este día la historia ha sobrevivido. Al pasar el tiempo, se convirtió en símbolo universal poner calcetines sobre las chimeneas, esperando a San Nicolás o Santa Claus depositar sus regalos para los niños. Eventualmente, San Nicolás se convirtió en un obispo. Fue llamado a ser parte del Consejo de Sacerdotes de la Iglesia Católica. Ese verano hubo una gran sequía y no había provisión en toda la tierra. Nicolás llegó a una aldea muy pequeña, esperando encontrar refugio allí, pero sin esperar comida, por supuesto. Pero el encargado de la aldea estaba tan agradecido de poder recibir a un personaje tan eminente como Nicolás, que ofreció a Nicolás comida para la noche. A principio Nicolás estaba alegre, pero viendo la sequía se puso triste. Entró a la cocina de aquel hombre y allí miró a 3 niños que estaban listos para ser sacrificados. Atemorizado al ver este escenario, se tiró de rodillas, rogando que esto no sucediera. Estos 3 niños que habían de ser sacrificados fueron sueltos y Nicolás fundó un orfanatorio de niños para cuidar de los niños, y ese orfanatorio fue conocido como el Santo de los Niños. Su fama como obrador de milagros se expandió por todo el mundo de la cristiandad, aún más allá de su muerte en 1440. Los españoles tomaron lugar de Holanda y San Nicolás fue presentado a los holandeses y conocido como Santa Claus, como el dios Odin. Como este dios, Santa Claus permanece durante todo el año en una tierra muy lejana, tomando todas las obras malas y buenas de todos los niños holandeses. Y todos los años, según la creencia, él envía un barco hacia Holanda y los niños se preparan para recibir su presente con un tronco de madera afuera para ser lleno de confites y regalos, así como hicieron con el dios Odin en épocas pasadas. Ponían también frutas para su caballo blanco. Para el siglo XVII, los misioneros católicos alcanzaron el país de Serbia, introdujeron a San Nicolás a la gente de ese país, raza de gente que cuidaba animales como el venado. En el invierno vivían en casas muy pequeñas y dentro de esas casas había una pequeña chimenea para dar escape al humo que era creado allí. Cuando el humo se escapaba por la chimenea, la única forma de bajar era a través de una escalera. La creencia de la gente de ese entonces era que el mundo era representado en un árbol,
cuyas raíces estaban en la tierra de los muertos, y su copa llegaba hasta la tierra de los vivos, y el tronco simbolizaba el mundo para ellos. El chamán, que en parte era sacerdote y médico, se comunicaba al mundo de los hombres y al mundo de los espíritus. A mediados de invierno, cuando tomaba lugar el festival, el chamán subía al árbol como simbolismo y finalmente desapareciéndose dentro del humo, y un venado sobrenaturalmente tomaba el lugar de guardaespaldas, y para alterar un poco su mentalidad, el chamán tomaba plantas que alteraban su forma de pensar, de tal manera que estas plantas daban una sensación que el brujo volaba en el aire. En el Ártico, San Nicolás se convertía en un chamán o brujo con poderes sobrenaturales que tomó el papel de mediador entre la gente y el mundo de los espíritus. El otro santo que fue responsable de crear el festejo de Navidad fue Francisco de Asís, en una cueva afuera de Italia. En el año 1224, Francisco de Asís creó el primer nacimiento. Un amigo le prestó un pesebre y animales. La gente vinieron de lejos para ver este nacimiento que Francisco de Asís había creado. Mientras Francisco de Asís estaba delante del nacimiento trayendo sermones, su idea fue creciendo y haciéndose popular. Y aún en el día de hoy, en el mundo actual de la cristiandad, las escenas de nacimientos son muy populares en época de Navidad. En la Edad Media, la escena de la Navidad tenía varias mezclas de los célticos y de otras civilizaciones más. Además de San Nicolás, estaba el Padre de Navidad, que usaba una corona de holly sobre su cabeza y usaba una barba blanca que parecía una mezcla de un sacerdote católico u otro tipo de sacerdote de aquel entonces. Santa Claus heredó la barba blanca del dios Odin y tradicionalmente viajaba en un asno blanco y en una cabra con cuernos. También el Padre Navidad viajaba con unos actores según la creencia que iba de pueblo a pueblo, de aldea a aldea. Sus dramas tomaban muchas costumbres de los paganos de antes y en su mayoría el escenario enfocaba el renacimiento o la muerte. El Padre de Navidad, como se había de llamar, siempre se creía que él tenía una gran olla, que sobre esa olla que con él viajaba tenía la inscripción Buena Suerte. Este principio era llevado a cabo por la gente, festejando en estas fiestas y siempre decorando las casas de una manera extravagante, de una manera muy lujosa, con el propósito de que todos los presentes pudieran compartir el mismo espíritu de compañerismo, y tomaban también del brindis de la copa que había de recibir el espíritu. Y siempre se creía que esta olla siempre se mantenía llena durante los días de festejo, porque se creía que mientras estaba llena esta olla, siempre habría de haber alegría y gozo dentro de la fiesta. La idea era más allá de buena voluntad, tenía que ver mucho más con el renuevo de la tierra durante los meses de duro invierno, y esto traería, según la creencia, un nuevo nacimiento sobre los animales, sobre el ganado, sobre la agricultura, sobre la tierra, sobre todo, sobre el hombre, y según el brindis traería también uno a tiempo sobre la tierra. También la costumbre era que todos después del brindis habían de salir de su lugar y comenzar a cantar canciones según la época. Y esto se creía que traería buena suerte para aquellos a quienes ellos les cantaban, esperando como recompensa algún tipo de regalo. Pero también estaba aquel rey que compraba, según las creencias, una moneda de oro en el brindis que tenía como título el Rey del Brindis, y aún el rey llevaba a la iglesia con el propósito de estorbar el sermón o la reunión de esa noche. Se hacía un escándalo dentro de la iglesia, estorbando a todos los que estaban presentes, y durante estas fiestas se dedicaba un cerdo al dios Tuerno, al dios de aquel entonces, el cual era la imagen o el centro de esas fiestas.
Por eso vemos hoy en día que dentro de la celebración de la Navidad se come mucho el cerdo, se come mucho la carne durante la época de la Navidad, un conjunto de mezcla de sacrificios, costumbres paganas, costumbres dedicadas a la adoración al sol. La creencia de adoptar costumbres paganas y ponerle significado cristiano tomó ventaja para los festejos de la iglesia, que también llevó a la gente a una lascivia muy exagerada, de tal manera que esto causó que los puritanos llegaran para condenar todos estos festejos como diabólicos. En Inglaterra, Henry el VIII rompió con la iglesia. Los monasterios fueron destruidos y los púlpitos fueron silenciados, y en lugares donde los puritanos eran fuertes, la Navidad fue desaparecida. Las iglesias fueron cerradas, donde se creyó que era un tiempo de festejo. Todo esto con los puritanos fue desapareciendo. La Navidad se fue debajo de la tierra. Los grandes espectáculos se terminaron y las personas comenzaron a festejar la Navidad con sus familias dentro de sus casas. En 1660 la Navidad regresó y Carlos II se hizo rey, pero nunca regresó la esencia de la Navidad como se conocía, y muchas costumbres de la Navidad desaparecieron dentro de los países protestantes. El símbolo de San Nicolás se volvió simplemente un mito que fue despojado de símbolos religiosos y duró 200 años hasta que los Estados Unidos de América convirtió este símbolo derrotado en un símbolo mundial global. En 1626, la figura, según los holandeses, de San Nicolás llegó a América. Él era el símbolo de las embarcaciones de los holandeses. Cuando llegaron a América, estas personas llegaron a una isla de América llamada Manhattan, donde habían comprado tierras de los indios vecinos. Años después, una estatua de San Nicolás fue levantada en el centro del pueblo. 40 años después, los ingleses le pusieron al nombre de Manhattan como Nueva York. Pero el festejo continuó durante los años. Después Santa Claus se volvió un ídolo y fue en Nueva York el 22 de diciembre donde la primera imagen de Santa Claus fue creada. El profesor Clark Moore, profesor de asuntos religiosos, escribió un poema llamado La noche antes de la Navidad, aunque la figura principal de su poema era Santa Claus. Según los holandeses, la figura creada por el profesor Clark tenía otras mezclas de otras culturas de países europeos. Fueron los alemanes, por ejemplo, que le dieron a Santa Claus el vestuario rojo. Los de Escocia le dieron a Santa Claus su pequeña estatura que le dio la posibilidad de bajar por la chimenea. Y los rusos le dieron a Santa la creencia de que viajaba por los aires dejando sus regalos a los niños del mundo. Mientras tanto, en Inglaterra, la Navidad nunca fue igual. Pero en el año 1830, la reina Victoria llegó al trono y se casó con el príncipe Alberto. Este era de Alemania, donde la Navidad nunca desapareció. Él mismo fue una de las autoridades que estableció la Navidad en Alemania. Él introdujo el primer árbol de Navidad y también introdujo el cantar alrededor del árbol. Mientras otras costumbres eran traídas de otros países, otras eran inventadas.